Sale. Les va a salir ahí que se va a grabar. Por favor, den a aceptar. Sí. Bien, entonces empezamos con el Consejo de Administración. Sí están viendo esa diapositiva, ¿verdad? Facultades y obligaciones. Muy bien. Bueno, primero, ¿qué es el Consejo de Administración? Y aquí lo que vamos a ver es que de acuerdo al artículo 41 de la ley que rige a las cooperativas, ya nos vamos a empezar a meter en esos temas, es la Ley General de Sociedades Cooperativas. De acuerdo a esta ley, el Consejo de Administración va a ser el órgano ejecutivo de la Asamblea y va a tener la representación de la cooperativa, la representación legal, decimos, y también la firma social. Este órgano será entonces el que va a tener la firma y va a poder comprometer a la cooperativa, ¿no? Va a poder celebrar convenios y acuerdos. Luego hay un artículo que es el 43 de esta misma ley, donde se precisa, bueno, y en el caso de cooperativas de ahorro y préstamo, el Consejo de Administración será el responsable de la administración general y de los negocios de la cooperativa. Entonces, como su nombre lo indica, en una cooperativa, el responsable de los negocios en general y también de la administración de la cooperativa es el Consejo de Administración. Bien. ¿Cuáles características debe tener el Consejo de Administración de acuerdo a la ley? Bueno, los consejos de administración tienen que tener mínimo 5 y máximo 15 integrantes. Tienen que ser electos en la asamblea por mayoría de votos. Los periodos pueden ser de hasta 5 años, con la posibilidad de una sola reelección de los candidatos, y cuando alguien se someta a reelección, usualmente para votar a alguien o para cualquier acuerdo de asamblea, se hace por mayoría de votos. Pero en caso de que se quiera reelegir un consejero, ahí hay una cosa que se llama votación especial y deben ser reelectos por 2/3 partes de la asamblea. Ahí cambia la votación, ¿no? A todos los consejeros que entran por primera vez, entonces solo es por mayoría de votos, pero si uno se quiere reelegir, sí la asamblea tiene que, 2/3 partes de la asamblea tenían que votar. Bien. Sí. Y luego hay otra cosa, los periodos pueden ser de hasta 5 años. Ya en Tatabasco son de 5 años, ¿verdad? 4. Ah, de 4, eso es, porque puede ser, lo máximo que establece la ley son 5, pero si una cooperativa dice, no, nosotros queremos que sean de 2, que sean de 3, que sean de 4, es válido. Lo que ya no sería válido, porque estaría fuera de la ley, es que una cooperativa dijera que fueran de 6 años, ¿no? Entonces, porque ya se saldría. Entonces, aquí vemos que su cooperativa en sus bases constitutivas establece un periodo de 4, lo cual está bien porque está dentro del periodo establecido por la ley. ¿Alguna duda de eso? No los hice bolas con eso que de la reelección, de que quién sabe qué. Muy bien. No. El número de integrantes del Consejo de Administración debe ser de preferencia impar. Y esto va a aplicar para todo, para el Consejo de Vigilancia, para luego que hablemos de comités. ¿Y a qué se refiere? Pues de preferencia que haya 5, 7, 9 integrantes y no 6, 8, 10. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que esto sea así? ¿Por qué de preferencia impar? A la hora de las votaciones para que no haya igualdad en la toma de una decisión. Sí, así de práctico es, ¿no? Para que no se empate, para que sea como mucho más fácil desahogar los puntos, entonces que sea de preferencia impar. Muy bien. Una cosa que no se establece en la ley, pero que se está sugiriendo y es una buena práctica, es que los consejos de administración tengan suplentes, que desde la asamblea se puedan elegir a personas que sean suplentes para que en caso de que algún consejero tenga que dejar el cargo a lo largo del año, ya haya personas ahí electas por asamblea que puedan entrar y tomar el cargo. Esto es muy saludable porque si no, lo que correspondería es llamar a otra asamblea para nombrar a otros consejeros y eso es muy complicado. Entonces, lo que se sugiere es que siempre tengan a estas personas ahí preparadas, que tendrán que cumplir los mismos requisitos que un consejero y tendrán que estar ahí listos para, en caso de que algún consejero salga, ellos puedan entrar y tomar este cargo.
Si van teniendo alguna duda, me dicen, ¿eh? Si no, sigo. Los acuerdos sobre la administración de la cooperativa se deben de tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Y aquí, si ustedes ven, lo pongo con negritas, porque es muy importante aclarar esto. Dice que se tienen que tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Luego tenemos confusiones. Digamos, tenemos un Consejo de Administración de 7. Para que una sesión se lleve a cabo, debería de haber mayoría de los integrantes de asistencia. ¿Cuántos serían? De 7, ¿cuántos harían mayoría en una sesión? 4. 4, claro. Entonces, digamos que hay 4 en una sesión. Y bueno, para que en esa sesión, digamos, con esos miembros presentes haya mayoría de votos, podrían ser 3, ¿verdad? Sí, Uno podría decir, entonces con 3 personas se puede tomar un acuerdo, pero ahí eso contravendría lo que dice este artículo, porque no, las decisiones no se toman por mayoría de los presentes, se toman por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Entonces, aunque en una reunión solo hubiera 4 personas y la reunión está bien porque hay mayoría, todas las decisiones ahí para que fueran válidas tendrían que tomarse por esas 4 personas. ¿Sí queda claro? sí. O Sí, que hubiera, ¿mandé? o que hubiera 5 para que de esos 5, 3 y 2, y ya el 3 sería la mayoría de la... No, porque ahí seguiría siendo solo la mayoría de los presentes. Una decisión del Consejo de Administración solo se podría tomar por 4 personas, independientemente del número de personas que asistan a la reunión. O sea, por mínimo 4, porque la 4. mayoría es de los miembros del Consejo, no de los presentes. Exacto. Sí, sí Sí, quedó ya aclarado. Y créanme que yo he visto ahí cooperativas que andan tomando decisiones por mayoría de los presentes de cosas que son muy delicadas y técnicamente hablando, esos acuerdos no son válidos. Y si alguien quisiera echarlos abajo, podría echarlos abajo. Entonces hay que poner como mucha atención en esos detalles para evitar que existan luego controversias o asuntos que puedan poner en riesgo la gobernabilidad de la cooperativa, ¿no? Porque, porque de verdad que luego ya cuando se entra en el conflicto, las personas se agarran de cualquier detallito como esto. Si queremos evitar todo esto, ¿no? Haciendo las cosas como, pues como debe ser. ¿Alguna duda o comentario de esto? no, está muy bien. Muy bien. Bueno, esto es, puede haber asuntos en el Consejo de Administración que sean de trámite o de poca trascendencia, dice así, que los puedan despachar los miembros del Consejo de Administración según sus funciones y bajo su responsabilidad. ¿Cómo sería esto? Pues digamos que el Consejo de Administración en una reunión toma una decisión de que tal persona, no sé, de que Eduardo realice este trámite o vaya a nombre de la cooperativa a hacer tal cosa. Eso sí se puede hacer, pero tendría que haber un acuerdo de la mayoría donde se diga para qué se delega a una persona para realizar tal tarea. Luego, ese poder o esa facultad, pues solamente sería para eso, ¿no? Si ya va Claudia o ya va Eduardo y hacen otro montón de cosas, bueno, todas esas cosas extras que hicieron serán su responsabilidad, ¿no? La cooperativa o el consejo solo será responsable de lo que le delegó a la persona. Y una vez que la persona vaya y haga lo que se le delegó, luego tendría que regresar al consejo y rendir cuentas sobre eso que hizo. A ver, ustedes me mandaron a que yo hiciera este trámite, a que tramitara tal cosa, tal permiso, aquí está. Se logró, o sabes qué, no se pudo por esto y por esto, ¿no? Me mandaron a que comprara tal cosa, pero yo compré eso y compré 3 cosas más. Ah, pues el consejo perfectamente podría decir, pues eso no tiene nada que ver y págalo tú, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Muy bien. Qué simplona me estoy oyendo, ¿verdad, Eduardo? Está bien, lo más sencillo es lo más posible. Ok, bien. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de un consejo de administración? Nuevamente, de acuerdo a la ley. Primero, y es por eso que los tengo hoy aquí, ahí va, ese es el primer requisito que se establece en la ley.
Acreditar experiencia y conocimientos mínimos en materia financiera y administrativa que establezca la propia cooperativa en sus bases constitutivas. Entonces, cualquier persona que quiera formar parte de un consejo de administración debe de acreditar esta experiencia y estos conocimientos. Y la forma en que lo hemos hecho en distintas cooperativas es justamente dando estos cursos introductorios en los cuales demos nociones básicas de administración y finanzas y luego emitamos un documento a modo de constancia o bien los llevemos a un proceso, como tú decías, Eduardo, de certificación y entonces ya el certificado o las constancias ya son una manera que ustedes tienen de acreditar que tienen conocimientos mínimos básicos en temas administrativos y financieros. ¿De acuerdo? Sí. Va, entonces esta es una cosa que sí los compañeros terminaron adaptando a sus bases constitutivas, pero solamente para dar cumplimiento a esta parte de la ley general, ¿no? Porque de otra forma, pues cuando la vieja práctica era que en asamblea ahí decíamos quién quiere ser y entonces cualquiera de nosotros decíamos qué era y no verificábamos si efectivamente cumplían con los requisitos. Ahora que la mayoría de las cooperativas ya tienen que ser sometidas a una cierta supervisión, pues resulta que los supervisores venían y decían, este y este y este consejero no cumplen con los requisitos y no podrían estar y se los echaban para atrás. Y nuevamente eso va generando ahí problemas para que la cooperativa pueda operar debidamente, ¿no? Por eso ellos ya están adaptando desde ahora esta parte para poder cumplir con ese requisito de manera comulgada. Otro de los requisitos sería no desempeñar simultáneamente otro cargo dentro de la cooperativa como dirigente, funcionario o empleado, y tampoco podrían ser dirigentes, funcionarios, empleados de otras cooperativas distintas a organismos de integración. Existe una cosa que son los organismos de integración como este, ya ven que yo les decía, Tatabasco está integrado a Alcona o Tatabasco puede estar integrado a una federación. Bien, si ustedes trabajaran en esa federación o trabajaran en Alcona, sí podrían ser consejeros. Esa es lo que dice aquí. Solo que trabajen en otra cooperativa igual que ustedes. Si ustedes trabajaran, no sé, en Alianza, que es la que está más cerca de ahí de ustedes, pues no podrían ser consejeros de Tatabasco, ¿no? ¿Sí queda claro esto? Sí. De hecho, yo les cuento que yo fui presidenta del Consejo de Administración de mi cooperativa aquí en León, Guanajuato, y yo ya estaba trabajando en Alcona, pero esto sí está permitido, ¿no? Lo que sería no permitido, insisto, es que estuviera en otra cooperativa igual que la mía, ¿vale? Sigo entonces. Lo siguiente es no estar inhabilitado para ejercer el comercio. Puede ser que hagamos tan malos negocios, bueno, voy a leer las otras, no estar sentenciado por delitos, intenciones patrimoniales y no tener litigio pendiente con la cooperativa. Puede haber varias circunstancias. Por ejemplo, si cometieron un delito, así como tal, pues entonces van a tener, de fraude, pues van a tener antecedentes penales, ¿no? Y eso pues haría que no fuera posible que ustedes fueran consejeros. Y de hecho, por eso, ahora alguno de los requisitos, no sé si les dijeron, es que es presentar una carta de no antecedentes penales. ¿Sí se las han pedido? No. No, pues a lo mejor tal vez ahora no, por la situación en la que está la caja, pero más adelante va a ser obligatorio que cualquiera que quiera ser consejero presente una carta de no antecedentes penales y de hecho una carta de no inhabilitación. Esas se tramitan con el gobierno del estado. Y eso es justamente para tener la certeza de que las personas que forman parte de la cooperativa pues no tengan este tipo de antecedentes y no tengan este tipo de problemas porque no sería lo mejor, ¿no? No podríamos confiar del todo en alguien que ha hecho fraudes por aquí y por allá para que dirija la cooperativa. ¿Ustedes sí confiarían? No, pues Sí, no. no, ¿verdad? Así como que le voy a dar la firma a esta persona que tiene estos antecedentes de fraude. Entonces, por eso estos documentos, para estar seguros de que las personas que están acá, pues por lo menos no tienen ese historial, ¿no?
Y este último de no tener litigio pendiente con la cooperativa, pues puede existir muchas cosas, ¿no? Pues por algún contrato, pues por algún préstamo, pues por alguna cosa. Entonces, hasta que esta situación no se resuelva con la propia cooperativa, una persona no podría ser consejero. ¿Y esto por qué? Porque habría conflicto de interés, ¿no? Yo tengo un pleito con la cooperativa, pues yo como consejero voy a hacer que la cooperativa me pague, ¿no? Entonces, por ejemplo. Entonces, no queremos que haya estos conflictos de interés y por esto un consejero no podría tener ningún litigio pendiente. ¿Alguna duda? ¿Todo ¿No? bien? Vamos muy bien. Excelente. Luego, el número 6, no haber celebrado con la cooperativa directa o indirectamente contratos de obras, servicios, suministros o cualquier tipo, ¿no? Y tampoco participar en empresas con las que la cooperativa celebre cualquiera de los actos antes señalados. Oye, yo mismo, o si soy parte propietario de una empresa que le está vendiendo o accionista de una empresa que le está vendiendo servicios a la cooperativa, no podría ser consejero y otra vez esto tiene que ver con los conflictos de interés, ¿no? Pues porque entonces voy a pedir que se me contrate a mí o que se contrate a mi empresa. Puede ser, ¿no? Y para evitar este tipo de situaciones, entonces eso está prohibido por la ley. Sigo adelante. No está desempeñando un cargo público de elección popular o de dirigencia partidista. ¿Sí? Si son el alcalde, si los eligieron para ser alcaldes, no se puede. Si son el presidente del partido, ahorita, del PAN, del PRI, del que sea, de Morena, no se puede. Pero si son solamente militantes de algún partido político o si son funcionarios públicos o si están trabajando en la presidencia, eso no es esto. Acá solamente es que no sea un cargo público de elección popular o de dirigencia partidista. Y lo aclaro porque luego así me pasó en una caja muy cerca de ustedes que decían, pero es que trabaja en la presidencia y yo, ¿y qué tiene? ¿Acaso es el alcalde? ¿Acaso es síndico? ¿Acaso es regidor? No, pero es secretario, es un secretario, o sea, está en una mesa, ¿no? Esa es un colaborador, es un asalariado de la presidencia, no es una persona que tiene un cargo público de elección popular. Entonces ahí sí habría que ver que esa negativa solamente va para estas personas. Otra es no estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el servicio público federal, estatal o municipal o en el sistema financiero mexicano. Para eso también sirve la constancia de no inhabilitación que ya les decía que se puede tramitar con el gobierno del estado. Luego, no tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado o civil con el director o gerente general de la cooperativa o con alguno de los miembros del consejo de administración o de vigilancia de la cooperativa. Y para ilustrar esto, les pongo este esquema, ¿no? O sea, no, digamos aquí Eduardo, podría ser Eduardo. Quienes no podrían ser es si tiene a un padre, a su padre, a sus hijos o a su esposa. Ahí. Si estuviera en esto, que son los de primer grado, no podrían ser consejeros, ¿sí? Pero si ya estamos hablando de un abuelo, sí podría. Pero si ya estamos hablando de un tío, sí podría, porque eso es tercer grado. Si estamos hablando, decía hasta el segundo grado. A ver, déjenme ver que ya me perdí. Sí, hasta el segundo. Ay, no, dice hasta el primero, miren. No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo. Afinidad hasta el segundo grado. Vale, entonces aquí está. Digamos que los hermanos tampoco, pero si ya fuera un sobrino o si ya fuera un tío, no habría problema. ¿De acuerdo? Porque ellos ya están en el tercer grado. Ajá. Pero sí, o sea, no podría ser yo en el consejo de administración y mi hermano en el consejo de vigilancia, no, porque ahí estaríamos con un parentesco más cercano y nuevamente todo esto sería para evitar conflictos de interés. Bien, otro de los requisitos que suelen pedirse y que tiene que ver con otra ley, que es la LRASCAP, que ya vamos a ver más adelante, ahorita no se estresen por eso, es un currículum. Todos podemos armar nuestro currículum ahí diciendo como cuál es nuestra trayectoria
Y por último, y este que ha generado muchos dolores de cabeza, que es un reporte de una sociedad de información crediticia, más comúnmente conocido como la información del buró de crédito. Todas las personas que queramos ser parte de los consejos de la cooperativa, tanto de administración como de vigilancia, debemos tener un historial. Todos vamos a tener historial crediticio, pero tenemos que tener un buen historial crediticio. ¿Vale? Y nuevamente, porque imagínense si en la consulta de la Sociedad de Información Crediticia encontramos que Cristina le debe a 5 bancos y a ninguno le ha pagado y luego yo la hago parte del Consejo de Administración. Pues muy seguramente la tentación que tendrá Cristina de andar haciendo ahí cosas indebidas será muy grande, ¿no? Para resolver sus problemas. Y entonces, para evitar este tipo de situaciones, sí se tendría que tener un buen historial crediticio. Y para eso se le solicita el reporte de tanto del círculo o del buró de crédito, el que sea que se use. Me parece que la cooperativa, el que utiliza se llama círculo de crédito, que son las dos sociedades de información crediticias que funcionan en México. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Vamos ¿No? bien. Muy bien. ¿Todo claro? Como el Voy agua. a, claro, como el chocolate, les digo luego. Bien, ¿cuáles son las facultades? Ya vimos todos los requisitos y sus funciones. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Administración. La primera cosa que va a hacer este consejo es establecer las políticas generales de administración de la cooperativa, así como las políticas para el otorgamiento de préstamos. Tiene mucha razón Eduardo cuando hablaba de las expectativas, que era el asunto de la colocación de préstamos. Y es justamente una de las primeras facultades del Consejo. Establecer esas políticas, diseñar o aprobar productos, justamente como lo decía, que puedan satisfacer las necesidades de las personas. Esto se refiere entonces a que los consejeros van a aprobar manuales de políticas y procedimientos de distintas áreas, del proceso crediticio en particular, pero también de ingreso de socios, pero también de cómo se van a manejar las finanzas, pero también de contabilidad, de recursos humanos, de distintas cosas, ¿no? Ustedes van a ir ya haciéndose expertos en estas cosas administrativas, porque son ustedes los encargados de esta parte, ¿no? Y otra cosa muy importante que aprueba el Consejo de Administración es el Código de Ética, que va a establecer estas políticas, estos principios, estos valores y estas formas adecuadas de comportamiento, ¿no? De todos los que estemos formando parte de la cooperativa. ¿Querías decir algo, Eduardo? No, no voy Oh, bien. ok. Aquí y en este artículo tengo controversia con sus bases constitutivas. Lo que dice la ley es que es facultad del Consejo de Administración acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la cooperativa. O sea, de acuerdo a la ley, quien integra los comités, quien nombra a los integrantes de los comités es el Consejo de Administración. Pero ustedes en la práctica establecida en sus bases constitutivas es la asamblea quien también elige por lo menos a quienes van a encabezar los comités, ¿no? Y es una controversia que está entre la legislación y las bases constitutivas. Pero bueno, en términos generales lo que dice la ley es esto, y los comités que usualmente debe haber en una cooperativa son de préstamos, de auditoría, de riesgos, de comunicación y control, de educación. En el caso de Tatabasco y de algunas otras cooperativas de esta región de Michoacán, tienen también conciliación arbitraje, tienen esta parte, ay, corríjanme ustedes, algo de previsión social, Eduardo, sí es. Pero sí tienen previsión social. Claro, tienen Eh, algunos otros. ¿Y qué más? ese de conciliación y arbitraje. Fueron de Ujú. los que empezaron a funcionar cuando yo estaba y que me salí ya. No sé si continuaron o no, pero parece que sí los tienen. Sí, me parece que sí. Pues bien,
De acuerdo a la ley, entonces, es facultad del Consejo integrar a estos miembros. ¿Y por qué? Porque al final los comités van a ser equipos de trabajo que van a ayudar al Consejo de Administración a estar al pendiente de distintas cosas, de distintas áreas de la cooperativa. Y luego esos comités tienen que informar al Consejo para que con base en toda esa información que se recopile, el Consejo pueda tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, si hubiera un comité que no estuviera trabajando debidamente, pues el Consejo de Administración en cualquier momento podría decidir cambiarlo. Pero si lo elige la asamblea, pues se tendrías que esperar hasta la próxima asamblea para que la asamblea designe sus integrantes. Y en términos prácticos, cuando los comités a quien dotan de informaciones al consejo, insisto, es más práctico que el consejo mismo pueda renovarlos cuando sea necesario, ¿no? Pero bien, tampoco es una controversia tan grave, ¿no? Al final acá que la asamblea está eligiendo como a las cabezas y al resto de los miembros me parece que sí los está como integrando el propio consejo o el propio consejo sí tiene como ciertas posibilidades de los cambios. ¿Bien? Muy bien. Claudia, ¿alguna duda de eso? ¿No te hice bolas? Ok. Luego, la siguiente facultad es autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine. Y estos reglamentos tienen que ver, como está de este lado, casi siempre con los reglamentos para las reuniones de los consejos y comités. Todos los reglamentos y todos los comités tienen que tener sus propios lineamientos, ¿no? Ahí se va a establecer qué días, en qué horarios, en qué lugares van a reunirse, cuáles serían sus responsabilidades dentro del propio grupo, cómo o qué suponen los cargos, por ejemplo, qué significa ser presidente, qué significa ser secretario, qué significa ser tesorero, cuáles serían esas tareas. Esas cosas estarían establecidas en estos reglamentos de reuniones de comités. Y bueno, si bien cada comité puede ir redactando sus propios reglamentos, estos al final tendrían que ser validados y autorizados por el Consejo de Administración. ¿Sí? Sí, muy bien. Luego, otra de las facultades es instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los programas de actividades. Esto tiene mucho que ver con lo que ya decía antes, ¿no? De manuales, de políticas y procedimientos. Otra facultad sería autorizar las operaciones que, de acuerdo a las bases constitutivas de la cooperativa y por su monto o importancia, necesiten de tal autorización. Una de las cosas que es obligatoria en una cooperativa de ahorro y préstamo es que exista un gerente. Y usualmente el consejo de administración delega en las gerencias muchas de las labores administrativas como tal, la administración de los dineros, la administración del personal y el que todas las cosas estén bien y que haya todas las cosas suficientes, eso lo delegamos en un gerente. Pero casi siempre los consejos se reservan el derecho de aprobar determinadas cosas que son muy importantes, ¿sí? O sea, no va a ser comprar papelería o lápices, eso no es muy importante y eso no tendría que autorizarlo el consejo. Pero habría cosas muy importantes como serían usualmente la venta de activos, ¿no? El que una cooperativa pueda vender el edificio, que pueda vender esas cosas, usualmente es un derecho o es una facultad que se reserva para el consejo de administración. Y así, entonces, el consejo tendría que aprobar esas operaciones cuando por su monto o importancia se justifique que sea el propio consejo el que pueda aprobarlas, ¿no? Otras muchas cosas cotidianas y del día a día perfectamente pueden ser delegadas a la gerencia. ¿Alguna duda de esto? No, está muy bien. Bien. Después, otra de las facultades es aprobar y hacer del conocimiento de la Asamblea General los estados financieros del ejercicio. Y aquí yo quiero hacer énfasis. Antes de empezar a leer todas las facultades, había una nota que decía, estas son facultades indelegables del Consejo de Administración. Y la palabra indelegable es muy clara. Significa que no se pueden delegar. O sea, son únicamente facultad del Consejo de Administración, ¿verdad? Y una de esas facultades del Consejo de Administración es
aprobar los estados financieros y hacerlos del conocimiento de la asamblea. Y esta es una de las cosas que en la práctica muchas cooperativas sí delegan, cuando la ley dice que eso es indelegable. ¿Y a qué me refiero? Luego los consejos ponemos a que presenten los estados financieros a la asamblea, al contador o al gerente, ¿no? Y parece que los consejos no supieran nada de estados financieros. Y ojo, acá lo que la ley dice es que quien tiene que hacer del conocimiento los estados financieros a su asamblea es su consejo de administración. Entonces, los integrantes del consejo deberían estar en condiciones de poder presentar la información financiera, poder explicarla y poder aclarar las dudas de sus socios, ¿no? Y esta sí es una cosa que los invitaría a que se tomen con mucha seriedad. No hay que tenerle miedo a la información financiera y habría que ser nosotros, como miembros de los consejos, quienes la presentáramos, ¿no? ¿Alguna duda de esto? Entonces, está como mal interpretada, ¿no? Esta información, ¿Por qué dices, Eduardo? porque, por ejemplo, acá en la asamblea que se celebró, nada más el consejo, yo siento que llegó el contador, aprobó, o así también se hacía cuando yo estaba en aquellos periodos, el contador nada más daba la información al consejo y ya se aprobaba. Y quien hacía del conocimiento, y quien ha hecho del conocimiento esta información, los estados financieros, pues es el contador. Pues Por tú, eso, como que estaba mal interpretada, porque si este curso ya lo tomaron los que ahorita están al frente, tuvieron que haber de alguna manera ya tomado cartas en el asunto para poder ya haber realizado la información de los estados financieros hacia la asamblea por parte del presidente o del secretario, quien se pudiera de ellos, del consejo de administración, pero lo hizo el contador. sí, sí, en tu cooperativa ya leyeron este artículo, pero debo decirles que es un asunto de casi cualquier cooperativa que yo conozco. En casi cualquier cooperativa, como que los consejeros evadimos eso, ¿no? Y mejor decimos que el experto presente. Yo digo, no hay que tener miedo, aparte porque es una obligación, acá está una facultad indelegable del consejo, pues de verdad los consejeros mes con mes revisamos los estados financieros. Los conocemos, sabemos lo que significa esa información. Habría que perder ese temor, ¿no? Y de verdad atrevernos a explicar estas cosas de manera clara y sencilla a los socios. ¿O cómo ves tú, Eduardo? Porque yo creo que es más eso, ¿no? No desconocimiento, sino como el temor. Y si me preguntan, y si me Si dicen, me y preguntan entonces no se esto, animan. ajá, exactamente, sí, sí, así es. Sí, sí, Pero bueno, sí. hay que, digamos, tomar una pequeña capacitación en cuanto a la interpretación de todos los estados financieros y cada uno de los rubros o cada uno de los aspectos que lo integran. Y así cualquier pregunta, aquí estamos a la orden. Bien duchos, claro. Y eso daría muchísima seguridad. A ver, somos tus consejeros, quienes estamos encargados de los negocios, decía allá arriba, y conocemos esto, ¿no? Yo creo que eso le daría como mucha seguridad a la gente, ¿no? Ustedes no tienen seguridad, así cuando escuchan que alguien está hablando con claridad y dando cifras y habla con seguridad, pues uno sí dice, ay, ya, mis recursos están en buenas manos, ¿no? Pero me parece que fue justo en Tatabasco que una vez que no llegó el contador, eh, como no estaba el contador, ya como que no podía seguir la cooperativa, ¿no? El contador ya atorado, creo, porque había un tapón a la entrada, pero los socios decían, si no viene el contador, no funciona. Claudia. Sí, fue el año pasado. De hecho, hicieron una sesión extraoficial, porque creo que no dejaron pasar al contador. Entonces, como no pudo proseguir la asamblea, la hicieron otra extra a los 21 días, me parece. Sí, claro, y yo platicaba con sus consejeras, pero ¿por qué no presentaron la información ustedes? Es que siempre la presenta el contador y justo cuando estábamos en este tema, pues hablamos ampliamente de por qué no, si ustedes ya los habían aprobado, para que unos estados financieros lleguen a la asamblea, deben haber sido previamente aprobados por el Consejo de Administración. O sea, y si ya los aprobaste, es porque ya estás seguro de que eso está bien, ¿no? Porque los entiendes, pero bueno, este es un desafío, insisto,
que yo creo que deberíamos ahí poder asumir. Y no es solo en su cooperativa, de verdad hay muchas que sí, pues el contador. Y ya se lo dejamos a él. Con el temor de eso. Pero pues Sí, siento que, por ejemplo, si el contador presenta los estados financieros al Consejo de Administración, pues el Consejo de Administración debemos de cualquier duda que nos la claro. disipe, que nos informe y que, oye, yo no te entiendo por qué pasivo, yo no te entiendo por qué activo, yo no te entiendo por qué saldo, o sea, cualquier situación que tenga que ver con lo de la contaduría, pues allí Ujú. estás, pues, explícame con peras y manzanas rápidamente y le ponemos ahora le quitamos las peras a las manzanas y le ponemos las cantidades que me estás presentando y ya disipamos las dudas y así ya. Que no llegue el contador, no hay problema. Pásenme la computadora y yo se los doy. Yo, claro, así debería ser la actitud. Sí, sí, es algo que nosotros conocemos y aprobamos. Y bueno, ya vieron que parte de esto que vamos a ir viendo justamente es un tema para explicarles cómo están integrados sus estados financieros, ¿no? Y para poder tener un primer acercamiento a esta parte, porque se supone que desde el primer mes que ustedes lleguen, desde la primera reunión mensual que tengan, ya van a tener que analizar unos estados financieros. Entonces, por eso desde acá, desde el curso, les vamos explicando cómo están integrados los mismos, ¿no? Para que no se espanten tanto. Ok, sigo con estas facultades. Informar a la Asamblea sobre los resultados de su gestión, cuando menos una vez al año. Nuevamente, el Consejo de Administración somos quienes hacemos los planes, fijamos las metas. Entonces debemos llegar a la Asamblea para decir, aquí está, nosotros nos comprometimos a hacer esto y aquí están los resultados. ¿Bien? A veces tenemos un montón de informes de consejos de administración donde no sé qué otras cosas contamos, historias de que fuimos, vinimos, subimos, bajamos, trajimos, pero nunca les decimos cuáles son los resultados de nuestra gestión. Y el informe, si vemos este artículo, es sobre los resultados de nuestra gestión, ¿no? Entonces habría que poner como mucho énfasis en eso a la hora de realizar nuestros informes. Les cuento que ahora, por ejemplo, en el informe de mi cooperativa, yo ya no soy parte del consejo, ya salí desde el 2019, pero este año que fui a mi asamblea, no estaban los resultados de la gestión y yo así de, oigan, ¿dónde están los resultados? Volvieron a poner los planes, o sea, lo que decía ahí es, propusimos para este año hacer tal cosa y hasta ahí se quedaron y yo así, bueno, ¿y los resultados dónde quedaron, no? Y me dijeron, se nos olvidaron. Y yo así de, ¡ay, qué barbaridad! Ese es el único sentido que tiene el informe y se les olvida. Pero bueno, esperemos que vayan mejorando también acá los compañeros, ¿no? Ok, entonces, un ejemplo sería, eh, gestionamos, digamos, una campaña de salud visual, pero no es dar ese informe, sino decir, o del resultado de la campaña fue que varios socios adquirieron sus lentes a bajo costo algo así, ¿no? Y sería O mucho sea, mejor decir, 50 socios consiguieron sus lentes, ¿no? Tantas personas de tales lugares, claro que sí. entonces, Sí, eso es lo que se debe de informar. claro, por ejemplo, no sé, ¿qué decimos también? Bueno, queremos captar más socios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir, a ver, nosotros dijimos que este año íbamos a captar 200 socios y captamos 300, bravo. O si no, captamos 100, ¿no? O sabes qué, tenemos menos 10, lo que sea. Pero lo que tenemos que informar a la asamblea es justamente ese resultado. Vamos a colocar tantos préstamos. Diseñamos un nuevo préstamo y vamos a colocar de ese préstamo tanto monto. Si se hizo, si no se hizo, eso es lo que de manera transparente y honesta deberíamos informar a nuestros socios, ¿no? Para que nuestros socios vean cómo está funcionando la cooperativa. Ok, ¿Sí? entendido completamente. Excelente, esa voz me agrada. Luego, atender las observaciones que sean señaladas por el Consejo de Vigilancia. A veces nos olvidamos del papel del Consejo de Vigilancia y el Consejo de Vigilancia está ahí para cuidar a la cooperativa, no para aterrorizar y no para inventar nuevas reglas, para cuidarla, para verificar que todas las cosas se estén haciendo bien. Entonces, si en algún momento el Consejo de Vigilancia ve que algo no está funcionando debidamente, pues va a realizar observaciones y es responsabilidad del Consejo de Administración atenderlas, escucharlos, decir, a ver, el Consejo de Vigilancia dice esto, analizarlo, ver
y en caso de que sea necesario, pues incluso modificar algunos acuerdos, ¿no? Si eso fuera requerido. ¿Sí? Y es muy importante desde acá contarles que luego existen muchos conflictos entre los consejos, ¿no? Porque luego los consejeros, a veces no están mal las cosas, están, digamos, bien, pero son diferentes a las que otros consejos hubieran hecho. O sea, hay como muchas formas de hacer las cosas, pero el hecho de que las cosas se hagan de forma diferente a lo que yo creo no significa que está mal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y a veces hay un montón de conflictos entre los consejos de administración y vigilancia, pues porque el consejo de administración y vigilancia no es que vea que las cosas están mal, sino que lo que ve es que las cosas se hacen diferentes a como ellos las hicieran. Y entonces ahí es que el consejo de administración sí tiene que escucharlos, sí tiene que atenderlos, pero luego tiene que analizar. A ver, esto que me está observando, ¿es porque estoy incumpliendo algún proceso? ¿Es porque estoy faltando a la ley? ¿Es porque estoy faltando a los principios y valores? ¿Estoy faltando a algún acuerdo de asamblea? Si hubiera alguna de esas, sí, entonces el Consejo de Administración debería reconsiderar y hacer las cosas diferentes. Pero si todas esas fueran no y simplemente es porque hago las cosas distinto a como ellos las hubieran hecho, pues el Consejo de Administración puede seguir por su mismo camino, ¿no? Tal vez podrían dialogar un poco más y modificar, pero también podría seguir por el mismo camino y eso sería absolutamente válido. ¿Sí queda claro esto? Sí, sí. Muy bien. Ya más adelante tendré ocasión de contar las consecuencias que luego traen este tipo de situaciones, porque luego hay consecuencias muy graves. Bien. La siguiente facultad del Consejo es nombrar al director o gerente general y acordar su remoción, en este último caso, previa opinión del Consejo de Vigilancia, de acuerdo al procedimiento que establezcan las bases constitutivas. Otra vez, ¿quién contrata y despide gerentes? El Consejo de Administración. Para el caso del despido de un gerente, se tiene que escuchar la opinión del Consejo de Vigilancia, ¿de acuerdo? Y para hacer que esto no sea una venganza o hay alguna cosa turbia, en las bases constitutivas debería existir un procedimiento con el cual se pudiera tanto contratar como despedir a un gerente. ¿Sí? Entonces, en las bases constitutivas también está la parte de el por qué se despide, ¿verdad? El fundamento Sí, de la, debía ser. de lo que, o sea, incurrió en esto y en esto, y en base a esto que está marcado en las bases constitutivas de nuestra cooperativa, pues tiene que ser despedido. Claro, se tendría que solicitar su remoción. Y por eso sí es muy importante que dejemos las cosas muy claras en las bases, para que luego no se preste esto a subjetividades, ¿no? O sea, sí deben ser causas importantes también las que estén aquí tanto para correr a un socio como para destituir a un consejero, como para tener la necesidad de remover a un gerente, ¿no? Que no se preste a una interpretación muy vaga, porque entonces en todo momento quisiéramos estar destituyendo a todos. Les cuento un ejemplo en una cooperativa, justamente donde estoy dando un curso, hace unos años, como ya es muy grande la cooperativa, decidieron que todas sus preasambleas, luego hablamos de eso de que es una preasamblea y que no sé qué, tendrían que hacerse en un hotel, que tendrían que rentar salones de hoteles porque ya sus sucursales son muy pequeñas y ya no caben. Entonces ellos están en una ciudad, en Querétaro, y hay muchos hoteles, y dijeron, cada una de las sucursales se tiene que hacer en un hotel. Y ese fue el acuerdo de asamblea. Se van a rentar salones en hoteles para que puedan desarrollarse las asambleas de manera cómoda para los socios, ¿no? Pero resulta que este año hay una calle muy importante, una realidad muy importante en Querétaro que está en remodelación. Y muchos de los hoteles que ellos tradicionalmente rentaban para las preasambleas están en esa avenida. Entonces buscaron opciones. Y una de las preasambleas la hicieron en un auditorio de una escuela. O sea, en vez de rentar un hotel, rentaron el auditorio de una escuela, pues porque era lo más práctico, ¿no? Considerando esta situación emergente, dijeron, ok, vamos a rentar un auditorio de una escuela. Pues no faltó la gente quisquillosa que estaba como muy enojada por otras cosas, que ahí decía, no puede ser, estos consejeros no
no pusieron atención a los acuerdos de las asambleas. Las asambleas dicen, la asamblea pues tomó el acuerdo de que se rentaran hoteles, no este tipo de espacios, ¿no? Y ellos rentaron este lugar, hay que destituirlos. O sea, de verdad, eso es relevante, eso es grave, eso es algo que de verdad podría ser razonable para destituir a un consejero. Pues esa asamblea duró 10 horas. Todo movido por todo este grupo de personas que querían correr a sus consejeros por haber rentado ese espacio en vez de un salón. Digo, en vez de un salón en un hotel. Entonces ya les digo, también por eso sí habría que establecer las cosas de manera como muy clara y precisa para que no se quede, no se preste ese tipo de ambigüedades, ¿no? O a ese tipo de subjetividades o yo qué sé, y que se quiera remover a los consejos por cualquier, de verdad, por cualquier cosa. Porque viéndolo desde afuera es muy absurdo, pero los compañeros que estaban ahí duraron 10 horas, decían, ay, no, era insoportable, Cris, yo ya no podía más, ¿no? Entonces, va, por eso sí hay que establecer esto de manera como muy objetiva en las bases constitutivas, Eduardo. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Ok. Otra de las facultades es, deberá conocer, esto es interesante, el Consejo de Administración deberá conocer el perfil de candidato a director o gerente general y se someterá a su consideración la documentación e información que al efecto determine el Consejo y permita evaluar la honorabilidad, capacidad técnica, historial crediticio y de negocio de los candidatos. Entonces ahí está. Cuando se vaya a elegir un gerente, se tiene que conocer y se tiene que tener todos unas evidencias y unos conocimientos del perfil de estos candidatos para poder decidir entre uno u otro, ¿no? Ajá. Otra de las facultades serán otorgar poderes que sean necesarios, tanto al director o gerente general como a los funcionarios y personas que se requiera para la debida operación de la cooperativa. Estos poderes podrán ser revocados en cualquier tiempo. Los consejeros de administración no pueden hacerlo todo, porque usualmente somos personas que tenemos otras ocupaciones, no nos dedicamos solo a la cooperativa, ¿no? Tenemos otros trabajos como ustedes, está al cuidado de los hijos y también tiene su profesión, tenemos a un profesor, por ejemplo, yo tengo un horario de oficina y entonces no podríamos estar dedicados al 100% a la cooperativa. Por eso es importante que aprendamos a delegar. Primero, que elijamos a la persona correcta para que sea el gerente y que una vez que estemos seguros de que esa persona es la correcta, entonces aprendamos a delegar en ellos la responsabilidad de cosas que puede él mismo estar autorizando y gestionando en el día a día. Y para eso se le otorgan a este gerente poderes. O igual se pueden otorgar poderes al personal para determinadas cosas, como para la administración de los recursos humanos. Es muy común en cooperativas más grandes, en las de ustedes creo que no vale la pena tener un departamento de recursos humanos, el gerente perfectamente lo puede hacer, pero tenemos cooperativas donde el personal de recursos humanos tiene poderes para poder contratar personal, para poder ir a las juntas de conciliación, para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? O los abogados tienen poderes para pleitos y cobranzas. Sí es muy importante que el consejo pueda delegar estas responsabilidades en personas que confíen para que si no están ahí los consejeros, la cooperativa no se detenga. Porque entonces si no, tenemos que esperar a que venga doña Juanita, pero doña Juanita tiene una hija enferma y está en otro pueblo y de aquí a que venga, la caja está parada, ¿no? O no se puede otorgar un préstamo o no se puede realizar una determinada actividad. Entonces, de ahí va esto. Hay que otorgar los poderes que sean necesarios y en el momento debido también hay que revocarlos. Que no se nos olvide revocarlos, porque luego también hay una serie de historias ahí del que se les olvidó revocar poderes y entonces con esos poderes ya andaba gente haciendo cosas muy fuera del lugar, ¿no? ¿Alguna duda de este artículo en particular? No, entonces le podríamos poner a los poderes que cierto tiempo de caducidad. Sí, de hecho, me enteré que en el estado de Michoacán tienen tiempo de un año solamente. Solamente pueden ser por un año, más bien tendríamos que estarlos
renovando cuando, cuando queramos que, por ejemplo, nuestro representante legal lo tenga activo. Ya hubo ahí algún tema en la cooperativa de que se les había olvidado y entonces tuvieron que ponerse las pilas para renovar los poderes en algún momento, ¿no? Ok, Sí. muy bien. Luego, otra facultad es aprobar los planes estratégicos de la cooperativa, así como los planes y presupuestos anuales, debiendo someterlos a consideración de la Asamblea General. Lo ideal es que las cooperativas trabajemos en base a planes, que tengamos planes, que podamos definir y escribir todos juntos cuál es el camino que queremos que tome la cooperativa, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es tener planes estratégicos y planes operativos que ustedes como consejo los aprueben y luego que los presenten a la asamblea. ¿Para qué? Para su consideración. Y después de estas obligaciones que ya les leí de la ley, hay también otras que están establecidas en sus bases constitutivas. Yo ahorita no coloqué aquí las de las bases constitutivas, pero va a ser un ejercicio que yo creo que iremos haciendo ahí de a poquito. El que ustedes puedan conocer sus bases constitutivas y que puedan ir contrastando lo que dicen sus bases con estas cosas, ¿no? O irlo completando. Yo aquí les platiqué lo que dice la ley, pero podemos ir completando esto con lo que van diciendo sus propias bases constitutivas respecto de la cooperativa. Pues bien, ya nos dieron las 5:30. Creo que hasta aquí los dejamos por hoy. ¿Está bien entonces que vayamos haciendo así las sesiones con esta parte de que les voy platicando? Sí, me parece perfecto a Sí, a mí. mí se me hace más entendible. Ok. Luego díganme, a veces le echo mucho rollo y la gente se desespera. Si están en ese caso, díganme, Cris, más ágil y me voy más ágil, ¿eh? No, está bien. A mí con los Bueno, ejemplos me ayuda a entender mejor. Ok, pues bien, entonces hasta aquí lo dejamos hoy y nos vemos el miércoles a las 4 también, ¿sí? Muy bien. perfecto. Cuídense mucho, bonita tarde y un gusto conocerlos. Igualmente, Cristina, adiós. Igualmente. Adiós. Adiós.